Hola, les saluda la pastora Sofía Soldevilla y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí contigo. Quiero dar la bienvenida a toda la familia Pan de Vida que el día de hoy está reunida allí, atenta a lo que Dios tiene para nosotros. Y también darte la bienvenida a ti que por primera vez nos estás sintonizando. La mayoría de personas no estamos satisfechos con la vida que estamos llevando. Todos nos hemos trazado metas y objetivos en la vida que queremos alcanzar. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros? ¿Estaremos persiguiendo los objetivos correctos en la vida? Acompáñame el día de hoy a descubrir lo que Dios tiene para ti y para mí en su bendita palabra. Acompáñame a leer el Salmo 92, versículos del 12 al 15. Dice así la palabra de Dios. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Vamos a analizar en este día versículo por versículo y ver lo que Dios hoy nos quiere hablar. En primer lugar, veamos el versículo 12. La primera parte nos habla del justo, pero ¿quién es una persona justa a los ojos de Dios? Romanos, en el capítulo 3, versículo 10, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Amén. La palabra de Dios es clara al señalarnos que no hay nada que tú o yo podamos hacer para cambiar nuestra condición espiritual de pecadores. Esa es una realidad espiritual que ninguna religión, que ninguna buena obra puede cambiar. Y es más, la palabra de Dios también nos indica que la paga de nuestros pecados no es solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. Pero Dios, en su infinito amor, no quiso que este sea nuestro destino. Es por eso que envió a su amado Hijo Jesucristo a morir en la cruz, ocupando tu lugar y el mío. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? La palabra justificados aquí significa ser declarado justo. Es decir, es pasar de la condición de culpable a inocente ante la justicia divina. Y esto se logra gracias a la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú reconoces que para ti es imposible acercarte a Dios, pero para Dios es posible. Por lo tanto, toda persona que ha puesto su fe en Jesús, ha creído en su sacrificio y lo ha recibido a Jesús en su corazón, esa persona es llamada justa ante los ojos de Dios. Ahora bien, este versículo también, el versículo 12 del Salmo 92, nos dice, el justo florecerá como la palmera. Y hoy vamos a hablar acerca también de este árbol tan hermoso que es la palmera. La palmera no es solo una planta comestible, sino también es una planta que se utiliza para hacer utensilios y herramientas, además de que su madera es utilizada en el techado de casas.
Es por eso que esta planta es muy valorada, además de los productos que se pueden obtener de algunas clases de palmeras. Pero hay algo que me llamó mucho la atención cuando estuve investigando acerca de esta hermosa planta. La palmera posee una ramificación extensa de raíces muy delgadas que suelen profundizar hasta 6 metros. Imagínate, cuando nosotros vemos una hermosa palmera, y estas hay muchas por aquí en la avenida Javier Prado, jamás nos hubiéramos imaginado que sus raíces pudieran tener la profundidad de casi una casa de 3 pisos de altura. Y cuando Dios me mostraba esto respecto de la palmera, me hablaba también de que es tan importante profundizar en nuestra relación con Dios y no quedarnos solo conociendo a Dios de una manera superficial. Asimismo, volviendo al versículo 12 del Salmo 92, dice: florecerá como cedro en el Líbano. Meditaba también e investigaba acerca del cedro, y precisamente el cedro es un árbol de madera finísima que procede del país del Líbano, en donde hay extensos y vastos territorios llenos de este hermoso árbol. Continuamos con el versículo 13. Nos dice el versículo 13 del Salmo 92: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¡Wow! Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Sabes? Para florecer y crecer espiritualmente, tú y yo necesitamos estar plantados en la casa de Jehová. Pero hoy quiero que analicemos este versículo 13 de forma separada. En primer lugar, quiero hablar acerca del verbo plantar. ¿Qué es plantar? La acción de plantar. Plantar es colocar una pequeña planta, una joven planta, en el suelo, mientras que sembrar consiste en colocar directamente una semilla en el suelo. Plantado es también sinónimo de permanecer firme, estable en algo. Por muchos años he podido conocer cristianos que a raíz del tiempo han ido madurando y han ido dando realmente ese fruto que caracteriza a un buen cristiano. Pero también he podido conocer a muchos cristianos que de pronto tienen mucho tiempo yendo a la iglesia, pero que lamentablemente nunca llegaron a madurar, nunca llegaron a crecer espiritualmente y no hubo un fruto que diera realmente testimonio de que Dios está obrando en sus vidas. Recuerdo que en los inicios de mi vida cristiana tuve que tomar una decisión muy difícil. Si quedarme en una iglesia donde tenían una excelente doctrina, pero no daban lugar al Espíritu Santo, o irme a una iglesia donde sí creían en el Espíritu Santo y donde también la doctrina era correcta. Luego de orar, luego de meditar y pedir dirección a Dios, recuerdo que fui a hablar con el pastor de aquella iglesia para agradecerle el tiempo, los cuidados y la confianza que me habría brindado por muchos años. Así que tomé la decisión de salir de esa primera iglesia y
en esta nueva iglesia a donde Dios me guió, Dios pudo usar la vida de los pastores y de los líderes que tuve para formar mi carácter. Y esto es algo que agradezco profundamente a Dios. Es importante mencionar aquí que el día de hoy, lamentablemente, hay muchas iglesias donde, lejos de procurar el bienestar de las personas, solo se las utiliza y las manipula. Si ese es tu caso, hoy te animo a orar y a pedir dirección a Dios para que Él te guíe a una iglesia saludable, a una iglesia donde tú puedas ser amado y valorado. Algo también muy interesante respecto de las palmeras es que en sus primeros años las palmeras crecen en anchura y luego en altura, alcanzando un promedio entre 12 a 15 metros. Crecer en anchura nos lleva a hablar sobre la formación de nuestro carácter, para que luego podamos crecer en altura, que simboliza la influencia que podemos tener. La formación del carácter en un discípulo es un trabajo arduo y dedicado que Dios ha confiado tanto a los padres como a los líderes y los pastores. Es tratar con vidas, con diferentes temperamentos, personas con carácter diferente. Aún el apóstol Pablo sabía lo difícil que es tratar y formar el carácter de las personas, al punto que lo llegó a asemejar a los dolores de parto, como dice en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra formado aquí viene del griego morfo, que significa cambio de realidad interna o cambio de carácter. El éxito de todo líder y de todo buen pastor es que cada uno de nuestros discípulos pueda desarrollar el carácter de Cristo en su vida. Y esto ocurrirá solo en la vida de aquellas personas que permanecen plantados en la iglesia donde Dios los ha sembrado. Así que, queridos amigos y queridos hermanos, dejémonos corregir, enseñar, instruir en los caminos de Dios, siendo fieles en el lugar donde Dios nos ha plantado. La segunda parte de este versículo 13 del Salmo 92 nos dice, plantados en la casa de Jehová. Pero antes de hablar de la casa de Jehová, hoy yo quiero hablar de la casa de Mario, de la casa de Jorge, de la casa de María, la casa de alguien. ¿Qué ocurre en una casa? En primer lugar, en una casa habita un grupo de personas unidas por un vínculo sanguíneo. Además de esto, en una casa existe una persona que es la autoridad de esa familia. Esa persona es la encargada de establecer sus propias reglas, sus propias normas, las cuales todos acatan bajo su techo. Asimismo, en una casa se crean costumbres familiares que generalmente pasan de generación en generación. En una casa se practican y se aprenden determinados valores y podría seguir mencionando muchas cosas más de lo que ocurre en una casa. Ahora bien, estar plantados en la casa de Jehová
es estar en el lugar más seguro que podamos estar. Estar plantados en la casa de Jehová significa estar viviendo bajo su cobertura, bajo su protección. Es reconocer a Dios como nuestra autoridad. Es aprender a vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus reglas, de acuerdo a sus costumbres. Es aprender los valores, es aprender los principios del reino de los cielos. Y finalmente, estar plantados en la casa de Jehová es aprender a relacionarnos como familia de Dios. El versículo 14 del Salmo 92 nos dice que Dios quiere que des fruto sin importar la edad que tengas. Muchos piensan que envejecer es sinónimo de jubilación, es sinónimo de retiro, es sinónimo de incapacidad. Pero esta idea está muy lejos de la idea que Dios tiene para esta edad. Si no, miremos la vida de Abraham, que fue llamado a los 80 años para servir a Dios. O la vida de Moisés, quien también inició su ministerio a los 80 años. O miremos a Caleb, quien a sus 85 años de edad se sentía como un hombre de 40 años, con la misma fuerza. Así que nunca más pongas tu edad como excusa para no servir a Dios. ¿Sabías que la palma datilera comienza a dar sus frutos entre los 3 y 4 años? Y los árboles de palma cocotera comienzan a dar sus frutos entre los 5 y 6 años y alcanzan su plena producción cuando tienen entre 12 y 13 años. ¿Cuándo darás fruto tú? Cuando disponemos nuestro corazón para servir a Dios, ten la seguridad de que Dios proveerá todo lo necesario para que tú puedas cumplir con ese llamado que Él te ha hecho. Cuando hablamos de fruto, el primer fruto que Dios espera que demos es el fruto en nuestro carácter, que podamos reflejar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero además del fruto de nuestro carácter, Dios también espera un fruto a nivel ministerial. Por algo el Señor les dijo a sus discípulos en Mateo 4:19 y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El fruto que más anhela recibir Dios, el más preciado, por lo que su Hijo dio su sangre en aquella cruz, son las almas. Son las vidas de personas que puedan realmente conocer a Dios y puedan pasar de muerte espiritual a vivir una vida eterna juntamente con Él. Finalmente, el versículo 15 del Salmo 92. Este versículo nos habla acerca de la importancia de testificar quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Sabías que hay millones de personas que aún no han escuchado el Evangelio de Jesucristo? Y sin ir muy lejos, ¿cuántos de nuestros familiares aún están sumidos en la tristeza, en la depresión o gobernados por la violencia y por la ira? Es allí donde Dios quiere usarte a ti para que tú puedas llevarles la luz de Jesús en medio de esas tinieblas donde aún muchos de nuestros familiares están viviendo. Cuéntales lo que Dios ha hecho por ti y cuéntales
cuál es el deseo y la buena voluntad que Dios tiene también para con ellos. El día de hoy, pues, hemos visto a través de este hermoso Salmo 92, a partir del versículo 12 al 15, cuáles son esos propósitos, esos planes maravillosos que Dios tiene para tu vida y para tu hermosa familia. Pero sabes, todas estas bendiciones y propósitos que hoy hemos descubierto empiezan cuando tú eres llamado justo ante Dios. Y como ya lo hemos mencionado anteriormente, todos los hombres hemos pecado. Nuestra condición espiritual es esa, de pecadores, y no hay nada que pueda estar a nuestro alcance, que podamos hacer por nosotros mismos para cambiar esa condición. Solo Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario, pudo pagar el precio por tus pecados y por los míos, para darnos hoy la oportunidad, por medio de la fe en su sacrificio, de que tú y yo podamos ser llamados justos ante Dios. ¿Te gustaría ser justificado por Dios? Hoy te invito a hacer una oración de fe para que este milagro pueda ocurrir también en tu vida. Acompáñame a orar y repite conmigo esta oración y dile: amado Dios, reconozco que soy pecador y por eso me arrepiento de todos mis pecados. Te agradezco, Jesús, por haber ocupado mi lugar en la cruz del Calvario. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por amarme tanto, que me has justificado. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Te felicito de todo corazón. La Biblia dice que hoy tú has sido justificado por medio de la fe en Jesucristo. A partir de ahora eres llamado justo por Dios y eres parte de la familia de Dios. Te animo a buscar y conocer más de este maravilloso Dios que a partir de hoy empiezas a conocer. Te invito también a leer tu Biblia, porque es allí donde aprenderás a conocer el carácter de Dios, a conocer las promesas y los planes maravillosos que Él tiene para tu vida y para tu preciosa familia. Te invito también a hablar con Dios. Exprésale cómo te sientes. Y por supuesto, estamos aquí para servirte. Si te gustaría, puedes conectarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Vamos a estar muy felices de saber de ti. Y antes de terminar este hermoso tiempo, me gustaría orar por todos quienes hoy están recibiendo esta hermosa palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por bendecirnos el día de hoy con esta hermosa palabra. Señor, hoy queremos reconocer que muchas veces hemos sido inconstantes, hemos sido infieles contigo y no nos hemos querido dejar formar en nuestro carácter, porque hemos estado yendo de un lugar a otro y a la fecha no vemos en nuestras vidas que realmente el carácter tuyo se pueda ver reflejado. Por eso, Señor, te pedimos perdón. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles, a permanecer en el lugar donde tú nos has plantado, porque queremos, Señor, así como la palmera, crecer, madurar y dar mucho fruto para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por esta mañana de tanta bendición. Guárdanos, Señor, guarda nuestras preciosas familias en el hueco de tu mano. Te agradecemos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Así es, hermanos amados, estamos muy felices ya de estar llegando al final de esta reflexión espiritual que el día de hoy hemos juntos disfrutado de la palabra de Dios.
Pero antes de despedirnos, nos despedimos alabando y adorando a nuestro Dios. Que Dios les bendiga y Dios mediante, hasta la próxima semana. Mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor.